Hola Capricornio, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridísimos amigos y amigas del preciosísimo signo de Capricornio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a decretar desde ya que excelentemente bien. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, una semana más contigo, muy agradecida por tu maravillosa presencia. Vamos a ver cómo están estas energías para Capricornio, restricciones de los caminos, los viajes sagrados del Avalon, las restricciones. Vamos a ver, Capricornio. ¿En qué te estás restringiendo? ¿En qué te estás? Número 35, número 53, esta se quiso voltear, coherencia, sí señor. Número 35, número 53, 27, 72, la coherencia, Capricornio, es importante. Esto es un llamado de atención para ti. Esta semana vas a estar recibiendo señales, quizás esta sea una de las principales señales, de las primeras señales que vas a estar recibiendo o que hayas estado recibiendo. Cuando no estamos en sintonía con lo que sentimos, con lo que hacemos, con lo que hablamos, con lo que decretamos, nos estamos privando muchas veces de un fluir divino, de un sentir de que la vida fluye, de un sentir de que la vida es perfecta, es divina, es exacta como se presenta, es maravillosa como está. Cuando no nos permitimos, no nos damos el permiso, cuando nos restringimos, cuando cortamos el flujo energético entre nuestra mente, nuestro corazón, ralentizamos nuestras energías, dejamos de ser coherentes. Capricornio, vamos a hacer ejercicio todos, porque esto nos cae a todos, esto nos cae a todos, absolutamente a todos. En algún momento de nuestras vidas o en varios momentos de nuestras vidas hemos sido incoherentes, porque muchas veces decimos algo, sentimos otra cosa, actuamos de otra manera y no es culpa nuestra, simplemente es un desbalance y el trabajo es el nuestro que tenemos que hacer, es trabajo para eso, para alinear los caminos, para unificar las vías, para hacer todo esto más llevadero. Yo no digo que sea fácil, pero es un gran trabajo, sí, señor. Hay que saltar esa barrera. Este es el arcano mayor del ahorcado, arcano mayor número 12, que nos está hablando precisamente de hacer un cambio de perspectiva, un cambio de visión, un cambio, una manera de ver las cosas, ponernos otro tipo de cristal en los lentes, ¿no? En las gafas, tratar de ver las cosas con otro punto de vista. Cada situación, cada momento en la vida tiene muchas formas de verlas. Nosotros decidimos cómo verlo. Nosotros elegimos cómo verlo. Elegimos que restringimos, elegimos que aperturar nuestra vida. Vamos a hacer vamos a hacer esa prueba. Vamos a intentar ser coherente con lo que nos hace sentir bien, con lo que nos gusta, con lo que nos da sensación de paz, de tranquilidad. Tenemos aquí, me encantan estas cartas, son demasiado bellas. Musa de voces, 6 de voces. Voces son espadas. Aquí enfrentamientos a nivel de mente, a nivel de pensamientos, de muchas veces esto prácticamente es lo mismo, como de no tener esa claridad suficiente para centrarnos entre lo que sentimos y lo que hablamos o lo que pensamos, ¿no? Por eso es que el llamado esta semana, Capricornio, es para eso, para hacer un cambio de perspectiva. Hay situaciones en tu vida que te lo van a estar mostrando, sí señor. Aquí muchos de mis Capricornios se van a estar alejando de un sitio, de una situación, posiblemente de una relación, de empleo, estén pensando posiblemente cambiarse de ciudad, cambiarse quizás de residencia, hay mudanzas, hay cambio. Posiblemente ya algo que te haya estado molestando mucho y que ya como que llegó el momento final, decides partir, decides hacerlo, claro que sí. Bendiciones para ti de ser así. Aquí tiene, mira, tal cual. Tenemos aquí cuánta energía iniciática, cuánta energía de poderío. Aquí tenemos oros, aquí tenemos el poder de la tierra haciéndose presente, tu elemento, la tierra, la estabilidad, lo que te gusta a ti, Capricornio, estar estable, estar centrado, tener, por así decirlo, todo bien atado, todo bien hilvanado. Capricornio necesita para estar tranquilo, para tener paz, tener todo bien organizado. Muchas veces no es necesario, pero para Capricornio prácticamente es indispensable. Aquí obtienes un triunfo, un éxito, una abundancia, un bienestar económico, financiero. Eh, inicias proyectos nuevos, inicias nuevos cambios en tu vida, claro que sé que se ve claramente, das un brinco, das un salto de fe. Quizás eso es lo que te estaba haciendo falta, Capricornio, dar un salto de fe y vas a tener aquí el empujón necesario para hacerlo. Mira, tenemos aquí Reina de Materiales, pues me encanta, sí señor, mira, la línea de materiales aquí,
la reina de tu elemento, elemento tierra, estabilidad. Llegas a este sitio, llegas Capricornio, con cabeza, con discernimiento, pero sobre todo con mucha coherencia Capricornio. Semana importante, ¿eh? Semana importante para mis capricornianos, claro que sí. Momentos de energías muy fuertes. Tenemos aquí como algo, fíjate que esta carta es tan potente, este es el juicio. Esto nos está hablando precisamente de aquellas cosas que tienen que ser como tienen que ocurrir. Simplemente estar donde corresponde. No podemos obligar a la vida a mantenerse de una manera como queremos nosotros. Las cosas fluyen, tienen que fluir, hay que permitir que todo fluya. Si hemos de estar en el cielo, si hemos de estar a niveles superiores de conciencia, esas decisiones nuestras, eso lo hemos decidido nosotros, hemos tomado la decisión, esa coherencia suficiente como para elevar nuestras vibraciones. Que decidimos estar vibrando bajo, pues vamos a vibrar bajo, vamos a caer en eso, tenemos el libre albedrío de hacerlo. El juicio nos dice precisamente esto, que somos dueños y dueños de nuestra vida, tenemos el mando en nuestras manos. Si queremos vibrar alto y elevarnos, pues podemos hacerlo. Si queremos vibrar bajo y derrumbarnos, pues también se puede hacer. Es tu decisión. Nadie lo puede hacer por ti. Nadie. Fíjate algo, aquí vienen me gusta para ti, otro 10. Fíjate que se repite aquí 10 de oros. Tenemos dos 10 de oro juntos en diferentes mazos. Esto es estabilidad financiera, económica, creatividad en pleno para ti, Capricornio, de tomar la decisión correcta, la decisión de la paz, la decisión de tu evolución, de tu crecimiento, de tu tranquilidad espiritual y estabilidad emocional. Fíjate la belleza que hay, cómo se aperturan los caminos, cómo hay una fuerte tendencia a la creatividad, a ser creativo, a tener nuevas ideas, nuevas y buenas ideas para sacar y proveer y obtener muchas ganancias, mucha firmeza, mucha estabilidad, no solamente a nivel financiero, sino a nivel espiritual. Wow, Capricornio, pedazo de lectura, me encantan tus energías, me fascinan como siempre. Me gustaría muchísimo extender tu lectura. Si quieres que te haga una extensión, pues solicítamelo en la caja de comentarios. Yo con mucho gusto, con mucho amor lo haré. Vamos para ti, un mensaje de los 72 nombres de Dios. Tenemos el alma gemela número 28, 27, 28, 82. Hey Aleph Shin. La meditación en este nombre nos abre a vincularnos con amor y gratitud, enriqueciendo profundamente nuestras relaciones. Este código nos ayuda a ser prudentes cuando el momento es el adecuado. Las verdaderas almas gemelas, amigos, compañeros de trabajo y parejas, etcétera, se encuentran. Su luz transmite la energía del fuego del amor divino. Lo que ha de ser será. Lo que es para ti, ni que te quites. Y si no es para ti, ni que te pongas. Capricornio, a seguir vibrando alto, vamos para arriba, vamos a subir esa barbilla 90 grados. Respirar profundo, seguir adelante y agradecer, sobre todo agradecer lo hermoso, agradecer por todo, por lo bonito, por lo no tan bonito, porque todo a fin de cuentas es un aprendizaje. Capricornio, te quiero mucho, lo sabes, te gustó este mensaje, dame un like, suscríbete y comenta. Hasta la próxima semana.